40% para municipios departamentales, 25% para municipios provinciales, 10% para municipios distritales, 17.5% para gobiernos regionales, 5% para universidades nacionales del área y 2.5% para institutos y escuelas de educación superior de la región. En el caso de las regalías, se distribuye de la siguiente manera: 40% para municipios de la región, 20% para municipios provinciales, 20% para municipios distritales, 15% para gobiernos regionales y 5% para universidades nacionales del área. Es importante estar informado sobre el canon y regalías que corresponden a su comunidad para asegurar que estos recursos se utilicen en obras que benefician a la localidad. Minería de Todos, juntos trabajando por un país mejor. Buen día, colegas. ¿En qué los puedo ayudar? Buen día, Lucía. Nuestra vecina empresaria tiene una cadena de hoteles. Y mi vecino puso una lavandería. ¿Ambos pueden ingresar a Red Emprende? Los servicios de lavandería, hotelería, alimentación, alquiler de vehículos como camionetas, buses y minibuses están considerados como servicios complementarios. ¿Podrías darme más detalle? Estos servicios complementarios son gestionados a través de gestión social y no requieren estar registrados en Red Emprende. Vaya, Lucía. Entonces, en Red Emprende solo están registradas todas las empresas que ofrecen bienes y servicios y no los considerados como servicios complementarios. Y en ambos casos se fomenta la competitividad. Sí, Pedro, es lo que Las Bambas promueve, que los empresarios locales puedan crecer de forma sostenible y competitiva. Pero hay muchos otros compañeros empresarios y empresarias que pueden cubrir varias demandas de Las Bambas y sus contratistas. Tienes razón, Gloria. Desde Red Emprende hemos identificado la diversidad de empresas que hay. Igual, todos podemos trabajar en red, ¿cierto, Lucía? Así es, Pedro. En Minera Las Bambas vimos esa oportunidad y creamos Red Emprende para que todas las empresas registradas, sean grandes o pequeñas, adquieran competitividad e ingresen a la gran red que tenemos con nuestros aliados y socios estratégicos. ¿A dónde pueden dirigirse nuestros compañeros empresarios de servicios complementarios? En la empresa nos hemos distribuido la atención para sus demandas y necesidades. Los de servicios complementarios pueden ir al primer piso de la OIP. En Huillanahuasi los van a poner en contacto con las personas especializadas. Mientras tanto, nosotros seguimos capacitándonos para competir mejor en las oportunidades que se generan en esta cadena de valor. Sí, Pedro, muchas gracias. Lucía, nosotros somos Red Emprende Cusca Viñazum. Llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricuy va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricuy. Huillaricuy. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricuy.
Mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya una hoguera para compartir, mientras haya unas manos que trabajen en paz, mientras brille una estrella, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve, en la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Seis de la mañana con 37 minutos. Amigos oyentes de Radio Surfui, muy buenos días. Hoy es 9 de diciembre del año 2025. Estamos a tan solo 16 días de recibir Navidad y lógicamente en nuestra estación radial ya estamos con todo el espíritu navideño. Mi nombre es Javier Chejia, waifeikuna panaykuna sumaq puncha kachun sapanka uqñiykichispaq maypiraq chariki wayqay panay qampishik wayrawasinchista uyarimushanki apiki wakinqa llank'ana patapiña, wakinqa kusisqa, wakinqa chikan llakisqa. No hay precipitación pluvial, aparentemente otro nuevo veranillo que va a afectar la producción agraria en nuestra provincia de Cotabambas y a nivel del sur del país. Son las 6 de la mañana con 37 minutos, siempre mentalidad positiva y siempre agradeciendo a Papá Dios por la posibilidad, por la oportunidad y darnos esta gran posibilidad de estar todavía junto a nuestros seres queridos y hacer siempre bien las cosas. Como siempre, en compañía de Gonzalo Huercia. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes que se conectan a estas horas de la mañana al informativo Willaricui a través de nuestras frecuencias 102.7 de la FM y los 810 de la amplitud modulada. Nosotros ya estamos en cabina de la radio listos para compartir toda la información, todo lo que ha acontecido durante este fin de semana, fin de semana largo, inclusive los feriados en algunos sectores. Hoy también es feriado, sí, por si acaso, ¿no? Hoy también es feriado, pero para Radio Surfui no, por supuesto. Les traemos toda la información en los diferentes ámbitos, con las recomendaciones del caso, la gripe. En mi caso me tomó por sorpresa. Abríguese usted, mamita, papito, a los niños también. El clima está medio raro, ¿no? Está un poco cambiante. Como dices, Javier, todavía no hay presencia de lluvias. Seguramente los agricultores están un poco preocupados, pero tengamos la fe y la esperanza que próximamente ya van a venir las lluvias por el bien de los cultivos. Y falta poco, también, ahí estamos con el fondo navideño, Javier. Falta poco ya para la Navidad, para la llegada del niño Jesús. Para ser exacto, 16 días. 16 días para celebrar la Navidad. Qué rápido se ha pasado el año 2025. Se terminó. Ya se acabó. Sí. Ya se acabó prácticamente. Usted ya tome conciencia. Estamos diciembre 9 ya. Estos meses de diciembre sobre todo se pasan a la velocidad de la luz, mientras que uno está haciendo reuniones de fin de año, del trabajo, se está reuniendo con la familia, los chicos están acabando el colegio, las compras navideñas por ahí para hacer un regalito el día 25. En fin, estos días, estas semanas van a pasar volando y cuando menos lo piense, vamos a estar celebrando ya la llegada del nuevo año 2026. Y bueno, la tarea es ya estar planificando actividades para este 2026 y siempre con la intención de hacer las cosas bien. 6 de la mañana con 40 minutos, amigos oyentes, vamos a revisar las principales notas informativas que el día de hoy vamos a compartir con ustedes en el informativo Willaricui. Hay información en el plano local, información en el plano regional, información también en el plano nacional, en el tema político. El presidente de la República, José Gerí, ha hecho su primera entrevista en streaming. Ha hablado varios temas, entre ellos uno de los temas que llamó bastante la atención es el hecho de que el presidente habló sobre, digamos, una dama, una señorita que le llama bastante la atención.
habló sobre el tema también de inseguridad ciudadana, habló de varios temas. Más adelante, Gonzalo, vamos a ir detallando esta información en relación a esta primera entrevista que dio a un diario nacional el presidente de la República. Lo querían hacer llorar, creo, ¿no? En un momento al recordar a su abuelita, esta periodista, se me ha ido ahorita el nombre, pero bueno, es conocida. ¿Cómo se llama esta señora? Que se le murió su papá. ¿Recuerdas? Estuvo en una entrevista. Milagros Leiva, ¿no? Que se murió su padre cuando estaba en plena entrevista. Y bueno, entrevistaba al presidente de la República, José Gerí, le hizo algunas preguntas. Pero me pareció que quería por ahí hincarlo para que el presidente pues se quiebre un poquito, porque le habló de su mamá, de que era hijo único, de que ha sido criado por ella, de que no, de alguna manera no ha sido criado por su papá. Y hasta que le tocó el tema de su abuelita y le dijo, no, pero llorar está bien, pues, ¿no? Un poco más le dice, llore, quiero rating, seguro, ¿no? Ajá. Pero bueno, le hizo bastantes preguntas también, como dices, de la inseguridad ciudadana que se vive hoy en día, las extorsiones que no paran, sobre todo en la capital de nuestro país, que también siguen habiendo atentados contra empresarios y microempresarios. Habló sobre el reinfo, amigos oyentes. José Gerí dijo lo siguiente: espero que el Congreso mantenga lo que ya se aprobó sobre el reinfo. Caso contrario, nos veríamos obligados a observarlo. Bueno, el presidente ha dicho de que le parece muy extenso el hecho de que el tema del reinfo sea por 2 años, ¿no? El presidente de la República también dijo que es plenamente consciente de lo que ha votado al ser consultado sobre si las leyes aprobadas por el Congreso, que para un sector del gremio de, por ejemplo, transportistas y abogados penalistas, debilitaron la lucha contra el crimen organizado. Habló también de otro tema, ¿no? José Gerí habló sobre el futuro del INPE, el salvoconducto a Betsy Chávez y otros ejes de su entrevista en el programa Siempre a las 8 de Milagros Leiva. En una entrevista, Siempre a las 8, así se llama, el nuevo video de podcast del diario El Comercio, el presidente también justificó la continuidad de Iván Paredes como jefe de la refinada institución a pesar de los cuestionamientos en su contra. También habló sobre otros temas interesantes que seguramente más adelante, Gonzalo, vamos a seguir ampliándolo. Sí, bueno, él también ha manifestado que no considera importante el asilo a Betsy Chávez, ¿no? Que vaya a un país o no con salvoconducto, dice, no reduce la criminalidad. Así lo ha dicho José Gerí, que minimizó el impacto del caso de la ex titular de la PCM en su agenda de gobierno. Estamos hablando de la señora Betsy Chávez, ¿no? Él ha dicho que no le quita el sueño y ha marcado una distancia de la controversia diplomática generada pues por el asilo político que le dieron, que le han concedido a la ex jefa del gabinete de Pedro Castillo, la señora Betsy Chávez, y también ha asegurado que ese caso no figura entre las prioridades de su administración, que está enfocada en estos momentos en la lucha contra la inseguridad, que sin duda alguna debe ser el eje más importante ahorita en nuestro país por la ola de criminalidad y extorsión que se vive día a día. Como lo menciono, lo reitero, sobre todo en la capital. Usted, amigo, aquí que me escucha en Chalhuahuacho, pues está tranquilo, quizá abriendo su negocio, su farmacia, su ferretería, su tienda, su peluquería, y no pasa nada, ¿no? Trabaja tranquilo. Pero en la ciudad de Lima o en el norte del país no se ve esto, ¿no? Las personas están cerrando sus negocios. ¿Por qué? Porque les piden 20.000, 30.000 soles, o les piden una cuota diaria de 20, 30 soles, igual a los colectiveros, igual a los microbuseros. La situación en nuestro país y en la capital está desastrosa y es algo a lo que se tienen que abocar al 100% el presidente, el señor José Gerí, el ministro del Interior también, para de una vez ponerle un alto o hacer retroceder pues a estas bandas criminales que están extorsionando a todos los empresarios y microempresarios de nuestro país. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema. Habló también de otros temas muy interesantes al respecto del ministro del Interior y el ex jefe del INPE, Wilfredo Pedraza, consideró que un cambio de denominación no significa nada en principio. La razón,
Los problemas del INPE están en la corrupción, la falta de infraestructura, la sobrepoblación de penitenciarios y la comisión del delito de los penales. Bueno, es una situación bastante complicada y definitivamente a esta altura usted sabe que en el INPE, pues bueno, hay personas que se dedican, o bueno, la corrupción ha ingresado fuertemente al INPE. Y es por eso que usted cuando ingresa a un penal o cuando se hacen estas requisas encuentran de todo, como si fuera supermercado, hay de todo un poco. Y bueno, hay un tema muy delicado que el gobierno también tiene que trabajar, ¿no? Y desde estos lugares, Gonzalo, justamente se dan las famosas extorsiones. En una entrevista que tuvo Beto Ortiz también dio, ¿no? Precio a precio, cuánto valía un celular en el penal, cuánto valía tenerlo en tu celda, cuánto valía una botella de whisky, cuánto valía tener algún tipo de comodidad en los penales. Y claro, el INPE pues está comprometido, digamos, con la corrupción. Si yo había entendido, el señor presidente José Gerí iba a desaparecer el INPE. ¿No? Es lo que dijo en su momento, sí. ¿No? No sé si ha retrocedido, ¿no? Si por ahí también los altos mandos han ejercido presión sobre estas declaraciones, pero tengo entendido que el presidente dijo que el INPE iba a desaparecer por el alto nivel de corrupción que había, porque como tú dices, muchas de estas extorsiones se hacían pues desde los penales con los celulares que tenían, con los chips que tenían, y se manejaba información, ¿no? Estos criminales que estaban encerrados manejaban información sobre algunos empresarios y desde sus celdas, desde los patios de las cárceles, estaban pues ejerciendo presión y extorsión a algunos empresarios pidiéndole cupos o cobrándole cupos. Bueno, escuchemos, ¿le parece, Gonzalo? Vamos a escuchar a ver la entrevista de Milagros Leiva, ¿no? Sí. A José Gerí. Y justamente hablan sobre el tema de la relación con su madre, la relación con su abuela Eufemia, así se llamaba, ¿no? ¿Era necesario, me pregunto yo? No sé, a ver, escuchemos, amigos oyentes. Pero bueno, no lo conocemos bien. Usted ha dicho que su mamá vive en Palacio con usted. Sí, claro. Y que su mamá prácticamente, o sea que no quiero decir que usted sea un hijito de mamá, pero que su mamá pues está muy pendiente de sus cosas. Y además es hijo único. Así es. Y soltero. Entonces ya, imagino que con mayor razón. Sí. ¿Dónde está su papá? Mi papá está en su casa. Él vive, hace poco estuve compartiendo en una de mis escapadas al cumpleaños de mi papá. ¿No? Obviamente para eso no le habían informado que yo iba a ir. ¿No? Entonces, ¿no le informaron? Sí, no le informaron, ¿no? Entonces era parte de lo que habíamos acordado, digámoslo así. Entonces solamente caí y al menos almorcé un rato con él, ¿no? Y estaban todos mis tíos, toda mi familia paterna, porque mi papá cumplió 85 años. Entonces es una persona ya mayor, ¿no? Y que siempre lee todo. Él es el que lee los periódicos desde las 4. Claro. No, él abre kiosco. Claro. Está atento a las noticias. O sea, me dice, hijo, ten cuidado por acá, que sí, que el otro. Entonces, uno siempre escucha también. ¿Cómo es la relación con él? ¿Es verdad que usted no creció con su padre? Claro, no crecí con él. ¿Por qué? Pero estuvo siempre atento conmigo. Eso jamás lo puedo decir lo contrario. He sido un padre que no vivió conmigo, pero estuvo muy presente. Y está presente hasta ahora. ¿Se separaron cuando era bebé usted? ¿O? Bueno, digamos que hubo un episodio entre mi mamá y mi papá que evidentemente hizo que no pudieran los dos criarme juntos, ¿no? Y no voy a entrar en más detalle, pero lo cierto es que mi papá siempre ha estado presente y está presente hasta ahora. O sea, digamos, su madre, ¿cómo se llama, presidente? María. Bueno, María. Le dicen digamos que usted fue criado por María. Claro. O sea, ¿María fue una madre soltera? Claro, que se dedicó plenamente a mí. Le debe todo a María. Obvio. Bueno, María, Coti, Iliana, tiene diferentes... ¿Cuántos nombres tiene? Es María Iliana, legalmente es María Iliana, pero le llaman Coti. Toda la vida ha sido así, entonces todo el mundo le conoce así, pero también tengo mucha influencia de mi familia materna, ¿no? Que son los que me han criado, me han recibido. ¿Sus abuelos? En su momento sí, claro. ¿No? O sea, me criaron y todo ello. O sea, y mi familia materna son mayormente mujeres solteras. O sea, usted viene de una familia muy católica, porque María, usted es José, por San José. Claro. Sí, ¿no? claro. O sea, ahí está también el ingrediente. Usted es católico, ¿verdad, presidente? Claro que sí. ¿Cree mucho en Dios? Sí, claro que sí, ¿no? A veces no he sido el mejor hijo católico, pero siempre he procurado enmendar mi camino, ¿no? ¿Y ha sido, por qué dice eso? ¿Es muy pecador? No porque sea pecador, ¿no?
sino porque siempre me he alejado por muchos ¿De la momentos de mi iglesia? vida. Claro, ¿Por diferentes qué? momentos, ¿no? Yo me alejé mucho de la iglesia por los curas violadores. ¿Usted? Yo me alejé por diferentes motivos, pero el principal fue porque me concentré mucho en mi carrera universitaria. Me concentré mucho cuando ingresé a política, dejé la mitad de mi vida de lado y me concentré en el mundo político. Claro. Entonces uno entra a concentrarse y descuida otras cosas que jamás debe descuidar. Claro, en mi ¿no? caso luego dije, una cosa es el pecado de un cura y otra cosa es la institución. Es y lo que- regresé a la institución. Es lo que siempre menciono. El error de uno No no puede puede permitir que se manchar. ponga una etiqueta a una institución, Correcto. sea cual sea. Y yo siempre defiendo ello. Pero Entonces, regresemos a María. sí. Entonces, ¿qué le ha enseñado María? Porque bueno, me han contado, ajá. y no quiero entrar en las grietas o en las honduras de su vida privada, Ujú. pero primero me contaron que usted fue criado solo por su madre, que, bueno, pues claro, ha sido reconocido por su papá y Claro. todo, y que tiene relación con su familia paterna, pero Sí. que quien ha estado presente en su vida es su mamá. Y es un poco la historia del Perú, ¿no? Porque en el Perú Sí, el sí. padre ausente siempre, y como que tenemos esa orfandad, ¿no? Algunos. Sí, sí. Entonces, ¿qué le ha dado su mamá? Porque que su mamá hoy día esté en Palacio habla de esa relación muy estrecha, ¿no? Sí. O sea, la mamá, usted tiene 39 años, Sí. la mamá no se mete en la casa de un chico de 39 así nomás, es porque el chico se lo está permitiendo, ¿me dejo entender? claro. Entonces, tiene que ser una relación muy íntima, muy estrecha, muy de gratitud. Me gustaría que me hable de su madre, que hoy día es la primera dama, ¿no? Bueno, sí, pues hay una gratitud que, digamos, corresponde, ¿no? Ella me ha dado todo de su vida, me crió en los momentos que tenía que criarme, se fajó muchas veces por mí, entonces es lo mínimo que yo puedo permitir que ella ingrese hasta donde a veces ella quiere ingresar, a veces ingresa demasiado, pero bueno, pues Si es usted pa- le dice, mamá, ya no te pases, Ya, claro. para evitar problemas, sigo de frente. Para evitar los conflictos que siempre pueden haber entre mamá e hijo, ¿no? Intensidades, básicamente. Pero mi madre era y es una de las mujeres que cuando yo cometí un error en el colegio, digamos, dejaba que escribieras y todo eso, lo hacía mal, ella me veía el cuaderno y me rompía la hoja, hazlo nuevamente. ¿Su mamá es profesora? No, pero Wow, parecía. exigente. Sumamente exigente. ¿Qué hacía? 6:54. Más adelante vamos a continuar escuchando esta entrevista que hizo Milagros Leiva al presidente de la República, José Geri. Ha sido una entrevista bastante extensa. Se han hablado varios temas políticos también. Hablaron sobre el señor Cerrón también. Hablaron un poco de su situación sentimental, temas relacionados a familia. Le todo un preguntó poco. por la violación también, ¿no? La acusación de violación Sí, que sí. tuvo. Le preguntó si le atraía alguna mujer. Sí. Él, bueno, ya lo había mencionado antes que le gustaba esta chica reality Rosángela Espinosa, que en su momento pudo conocerla. Y bueno, Hasta en el toque del humor hablaron sobre si podría bailar, ¿no? Este tema de máquina, ¿no? Sí, o sea, bueno, llegaron a ese punto, Gonzalo, ¿ah? Llegaron a ese punto, ¿ah? bueno, ahí estuvieron las declaraciones del presidente. A mi parecer, bueno, le faltó un poco más de temple al presidente para abocar directamente temas de interés nacional y no los temas familiares, ¿no? ¿Quién le gusta? Que si va a bailar, que si su mamá, que su abuelita. En realidad hay temas a los que se debieron abocar de frente para saber, ¿no? Sobre todo este tema de la inseguridad del país. Pero bueno, claro, es un presidente joven también, 39 años. Ahí se nota, ¿no? Sí, 39 años, Milagros Leiva pues ya es mayorcita, ¿no? La señora ¿te acuerdas? La periodista que la intervinieron le intervinieron en plena pandemia, toque de queda, y dijo, voy a llamar al general del aire, Ahí está la entrevista de la señora general del aire. 6:55, amigos oyentes. Vamos a revisar la historia que pasó un día como hoy, amigos oyentes, 9 de diciembre de otros años.
Vamos a recordar qué sucedió un día como hoy. Hoy se conmemora el Día del Ejército del Perú. Hoy se recuerda el Día Internacional contra la Corrupción. Hoy también se celebra el Día de Homenaje a las víctimas de la violencia terrorista. En el año de 1568, por Real Cédula, se le otorga a Lima el título de la muy noble y muy leal Ciudad de los Reyes. Nos vamos al año 1579. Nace en Lima San Martín de Porres, fraile dominico mulato, autor de innumerables milagros. Fue canonizado solo 400 años después de su muerte y se le conoce como el Santo de la Escoba. En el año de 1824, un día como hoy, se recuerda la batalla de Ayacucho con el triunfo de Antonio José de Sucre sobre las fuerzas realistas. Se pone fin a la dominación española en el Perú y en América del Sur. Y en el año 1897 se estrena la Marcha Nacional Peruana o Marcha de Banderas, que es usada en el Perú para anunciar la llegada y el retiro del jefe de la nación, así como también el izamiento de la bandera en cuarteles, buques de la Armada, puestos de frontera y centros de enseñanza. Fue compuesta por el músico José Sabas Livorno. Un día como hoy, en el año de 1915, muere en Lima José Sabas Livorno, maestro de música y compositor de vales, polcas, bailes de salón y marchas, autor de los vales Crisantemo, también en La Hamaca, Hortensia, Jardín de Flores y la Marcha Séptimo de Línea, Escuadra Peruana, Estado Mayor y Marcha de Banderas. En el año de 1938 se da la Conferencia Panamericana en Lima, proclama los ideales de hermandad entre los pueblos y se reafirma una vez más el principio de soberanía en los territorios. Un día como hoy, en el año de 1999, se inaugura un monumento en homenaje a los caídos por la violencia terrorista. El obelisco se yergue en el Parque Aramburú y Salinas, al final de la avenida San Borja Sur, en el distrito de San Borja, esto en la ciudad de Lima. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 59 minutos, informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, 9 de diciembre de 2025, a tan solo 16 días de recibir la Navidad. Amigos oyentes, mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Y hoy, 9 de diciembre, continuarán los trabajos en Casanca, donde se ejecutarán con normalidad estos trabajos de labor del mejoramiento en la localidad de Casanca, kilómetro 159. Se recomienda a todos los usuarios de la vía tomar sus precauciones y respetar las indicaciones del personal en obra. Se dan las recomendaciones a los transportistas y población en general que puedan respetar estas indicaciones para evitar accidentes. 6:59, mucha atención, la empresa china Geishuang Group Company, entidad responsable del proyecto mejoramiento de los servicios de salud del Hospital de Tambobamba, distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, dará inicio al proceso de participación ciudadana conforme a lo establecido en la normativa ambiental vigente. Este proceso tiene como objetivo brindar información clara y oportuna a la ciudadanía, así como recibir sus opiniones, consultas y aportes respecto a las actividades del proyecto. Esta actividad está programada para el día 12 de diciembre de 2025 a las 3 de la tarde en las instalaciones de la propia obra. Y atención, este miércoles 10 de diciembre se realizará el ecotrueque en la comunidad de Chuyuyo, con el firme compromiso de promover el cuidado del ambiente y fomentar buenas prácticas de reciclaje. La Municipalidad Distrital de Coyurqui invita a todos los vecinos y vecinas a participar en esta importante actividad ambiental este miércoles 10 de diciembre en la comunidad de Chuyuyo a partir de las 9 de la mañana. En esta jornada podrán canjear botellas de plástico y latas por productos útiles para el hogar como tinas, coladores, baldes, prendas de vestir, útiles de aseo,
cestos de ropa y mucho más. Están todos invitados a participar del Ecotrueque en Coyurqui. 7:1. Por otra parte, amigos oyentes, la Municipalidad Distrital de Mara continúa con los avances de la ejecución del proyecto Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Primario de la institución educativa número 501196 de Saxahuilca. Esta importante obra representa mucho más que infraestructura. Es una apuesta por el futuro, por el desarrollo y por los sueños de los niños y niñas que cada día se esfuerzan por aprender y superarse en esta localidad de nuestra provincia de Cotabambas. Y atención, la Municipalidad Distrital de Coyurqui está invitando al curso gratuito, gratuito, de operación y mantenimiento de maquinaria agrícola con certificación incluida. Las fechas son 11, 12 y 13 de diciembre en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Coyurqui a partir de las 8 de la mañana. Usted se va a poder inscribir en la Gerencia de Desarrollo Económico, así que no se queden fuera. Los requisitos: licencia de conducir y experiencia en manejo de maquinaria agrícola. Se van a entregar certificados a nombre de IPESA, así que capacítate en manejo y mantenimiento de maquinaria agrícola 11, 12 y 13 de diciembre. 7 de la mañana con 2 minutos. Vamos con más información, amigos oyentes. La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, la UNSAC, desarrolló el examen de admisión primera oportunidad el pasado 6 de diciembre, dirigido a miles de estudiantes de los últimos años de secundaria que buscan acceder a una de las vacantes disponibles para el próximo año académico. En este examen de admisión, varios jóvenes de la provincia de Cotabambas ingresaron a esta casa de estudios de la región sur del país. Entre ellos, un joven cotabambino obtuvo el primer puesto en el examen de admisión primera oportunidad de la UNSAC. En esta jornada destacó el notable desempeño de Ángel André Lincoln Ambicho Llanca, joven del distrito de Chalhuahuacho, quien logró el primer puesto en la carrera de medicina humana con un sobresaliente puntaje de 19.300, uno de los más altos de todo el proceso de admisión. Y atención, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de la Gerencia de Desarrollo Social y el Proyecto de Cuidado Integral de la Madre y el Niño, invita a todas las gestantes y a las familias con niños menores de 5 años con desnutrición y anemia a participar en la campaña de salud gratuita, especialmente dirigida a combatir la desnutrición y la anemia. Las especialidades disponibles van a ser ginecología, pediatría, odontología, profilaxis antiparasitaria. Las fechas estipuladas son este sábado 13 de diciembre y domingo 14 de diciembre. Punto de atención, el Centro de Salud Chalhuahuacho. Así que vayan y reciban atención personalizada este 13 y 14 de diciembre. 7:4. La Municipalidad Distrital de Mara, a través de la Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad, OMAPET, invita cordialmente a todos los usuarios y familiares al taller de control de emoción y autoestima, un espacio enfocado y pensado para fortalecer el bienestar personal, la confianza y el desarrollo emocional. La actividad está programada para este viernes 12 de diciembre en el Coliseo Municipal desde las 9 de la mañana. Y se viene el concurso de villancicos 2025, organizado por la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Ellos también tienen su concurso de villancicos este lunes 22 de diciembre a las 4 de la tarde en la plaza principal de Chalhuahuacho. Así que están invitando a toda la familia para que participen, canten y vivan la alegría navideña. Habrá mucho espíritu festivo, talento y diversión para todos. Las inscripciones pueden hacerla en la Gerencia de Desarrollo Social, Oficina de Tradiciones y Costumbres. 7 de la mañana con 5 minutos, amigos oyentes. Rápidamente vamos a revisar los titulares en el plano regional. 7:5, titulares en el plano regional. Prohibirán ferias navideñas en calles del centro histórico del Cusco. Funcionarios de la Municipalidad del Cusco señalan que no se permitirá ocupar vías cercanas al mercado San Pedro.
decisión es como medida de prevención ante emergencia que puede producirse en arterias como Tres Cruces, Belén y otras. Habilitarán las calles Cascaparo, pero solo los días 24 y 25 de diciembre para ubicar ordenamiento de los ambulantes por actividades de fin de año. Y atención, camión cargado de pasajeros y productos deja varios heridos de gravedad en Huancarani. Un grave accidente de tránsito se registró el 7 de diciembre en la tarde, aproximadamente a las 4, en la ruta Cusco-Huancarani-Paucartambo, Quelcayunca, donde un camión que se dirigía a Pichigua volcó aparatosamente, dejando varios heridos de gravedad. El vehículo transportaba principalmente mujeres con sus hijos, quienes resultaron las más afectadas. 7:7, vamos con más información en Arequipa. Comerciantes de San Juan de Dios alertan falta de control y temen inseguridad en campaña navideña. Héctor Guerra, delegado de los comerciantes de la calle San Juan de Dios, informó que los negocios ya iniciaron la ambientación de sus espacios para la próxima campaña navideña. Sin embargo, advirtió que la temporada llega nuevamente sin un plan de seguridad efectivo por parte de las autoridades. Y una pequeña sobreviviente permaneció más de 48 horas en profundo abismo y cuenta sobre accidente. La menor, única sobreviviente, contó que el chofer se distrajo antes del despiste y que habló con su madre antes de que falleciera. Ronderos de la base de Corrales realizaron el hallazgo pese a la falta de apoyo policial. Un dramático accidente de tránsito ocurrido en la zona de Bella Aurora, en el distrito de Parcoy, provincia de Patás, dejó como saldo 4 personas fallecidas y una menor de 8 años que logró sobrevivir milagrosamente al accidente. Todos sus ocupantes habían desaparecido y nadie sabía de ellos hasta el jueves, hasta el mediodía de ese sábado. 7:8, vamos con más información en el sur del país. Puno, comerciantes de plataforma Pedro Vilcapaz en Juliaca exigen mayor seguridad en su 37 aniversario. Comerciantes de la plataforma Pedro Vilcapaz exigen mayor seguridad ante cobros informales, intimidaciones y robos que se agravan sin respuesta efectiva de las autoridades, denunciando que la presencia de personas extranjeras ha convertido su entorno en un punto de cobro informal por limpieza, dice, de parabrisas. Y atención, se realizó una fiscalización de madrugada con clausura del establecimiento nocturno Mamachas. El día de ayer, 8 de diciembre, en horas de la madrugada, la Municipalidad del Cusco realizó un operativo en el establecimiento clandestino Mamachas, ubicada en la calle Procuradores, el cual operaba sin licencia de funcionamiento ni certificado de defensa civil, documentos indispensables para garantizar la seguridad de los asistentes. Y ojo, durante la intervención se encontró una gran cantidad de bebidas alcohólicas adulteradas, además de varias personas consumiendo licor dentro del local. Mucho cuidado con las bebidas adulteradas, sobre todo ahora en Navidad. Ese champancito, ese vinito o ese roncito que te compras muchas veces es adulterado. ¿Cómo estarán en Chaguahuacho? Me pregunto. Buena pregunta. 7:9, amigos oyentes, vamos con más información en el plano regional. Juliaca, transportistas lanzan duras críticas por caos vehicular a puertas de fiestas de fin de año. Transportistas y vecinos de Juliaca denuncian que el colapso vehicular en el centro y exigen la reapertura de vías claves como los Girones Unión, Jauregui, para aliviar el caos previo a las fiestas de fin de año. A pocos días de las celebraciones de fin de año, transportistas de Juliaca volvieron a levantar su voz de protesta frente al incontrolable desorden vehicular que asfixia el centro de la ciudad de Juliaca. Y atención, Cusco conmemora 42 años desde su declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este aniversario reafirma el compromiso de la ciudad con la preservación de su legado histórico y cultural. Están invitando a toda la población a sumarse a estas celebraciones mañana, miércoles 10 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, en la Municipalidad Provincial del Cusco, en el Centro de Convenciones Sala Ollantaytambo.
7:10, más información en el plano regional. Ambulantes deberán pagar 31 soles para instalarse en los alrededores del Estadio Melgar. Las ventas se habilitarán el 23, 24, 30 y 31 de diciembre en las calles Gutiérrez, La Fuente, Domingo Nieto, Isaac Recabarén y también Mariano Ignacio. La Municipalidad Provincial de Arequipa inicia este miércoles el cobro de 31 soles a los comerciantes ambulantes que deseen instalarse en los alrededores del Estadio Melgar de Arequipa. Y atención, el gobernador regional de Apurímac garantiza adquisición de nuevas ambulancias, con el firme compromiso de fortalecer los servicios del sector salud para continuar salvando vidas. El gobierno regional de Apurímac dispuso a través de la Dirección Regional de Salud de Apurímac, DIRESA, la adquisición de 3 nuevas ambulancias totalmente equipadas que demandará una inversión total de 2.382.921 soles. 7:12, el Senami informa que desde el miércoles 10 al viernes 12 de diciembre se presentarán lluvias, dice amigos oyentes, en la selva. De ligera fuerte intensidad, estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora. El miércoles 10 de diciembre se prevé acumulaciones de lluvias de hasta 60 milímetros por día en la selva norte, alrededor de 90 en la selva centro y valores próximos a los 80 en la selva sur. Mucha atención, departamentos afectados: Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. Y atención, en Piura la policía decomisa más de 3 toneladas de droga ocultas en un camión. El camión fue interceptado por los agentes policiales en la carretera Sullana Latina, a la altura del centro poblado El Cucho. El cargamento ilícito estaba acondicionado en 3.037 paquetes tipo ladrillo y camuflado entre productos de exportación. La Policía Nacional del Perú decomisó 3.407 kilogramos de clorhidrato de cocaína en la región de Piura, frustrando su envío al extranjero. Siete de la mañana con 13 minutos. Vamos con más información, amigos oyentes, en el plano regional. Mucha atención, Circuito Mágico del Agua deja en segundo lugar a Machu Picchu en visitantes. Atractivo turístico de Lima captó más de 1.800.000, mientras que la Maravilla del Mundo solo 1.170.000 visitantes en primeros 9 meses del año. En una muestra más que afecta al turismo en la ciudad, Inca no está... Bueno, nos está costando bastante caro, según información del diario El Cusco. Y en un patrullaje integrado se interviene a un sujeto implicado en hurto de motocicleta. El personal de la Policía Nacional del Perú, de la sección de patrullaje a pie de Abancay, que realizaba un patrullaje integrado con el Serenazgo, recibió una alerta telefónica sobre el hurto de una motocicleta en el sector de Villa Ampay. De inmediato se inició la búsqueda por la zona y a las 3:25 los efectivos ubicaron en la avenida 4 de noviembre a un grupo de personas que mantenía reducido a un sujeto presuntamente responsable del hurto. 7 de la mañana con 15 minutos. Mucha atención, vamos a revisar los titulares en el plano nacional. José Gerí no considera importante el asilo a Betsy Chávez. Que vaya a un país o no con salvoconducto no reduce la criminalidad. El expresidente de la República minimizó el impacto del caso de la extitular de la PCM y su agenda del gobierno. Betsy Chávez no me quita el sueño, aseguró el mandatario.
Y atención, el 15 de diciembre es la fecha final en la que el Jurado Nacional de Elecciones deberá proclamar los resultados de este proceso, y hasta el 23 de diciembre las organizaciones deberán completar sus listas y presentarlas ante el Jurado Electoral Especial. El pasado domingo, 37 organizaciones políticas, 34 partidos y 3 alianzas electorales llevaron a cabo sus elecciones primarias bajo la modalidad de delegados organizadas por la OMPE. Este proceso determinó ya a los candidatos para la presidencia de la República, el Congreso y el Parlamento andino, con la participación de 1.206 delegados en 77 mesas de sufragio. Y bueno, entre los electos destacan figuras como Keiko Fujimori por Fuerza Popular y César Acuña por Alianza para el Progreso, entre otros, en un evento que marcó el inicio formal de la carrera hacia las elecciones generales del 2026. 7 de la mañana con 16 minutos, más información en el plano nacional. Estas son las candidaturas presidenciales definitivas tras las primeras para las elecciones 2026. Según el reciente resultado de las primarias vía delegados organizado por la OMPE, 37 organizaciones políticas, 34 partidos y 3 alianzas electorales definieron sus candidatos para la presidencia de la República, el Congreso y el Parlamento andino. El proceso contó con la participación de 1.206 delegados distribuidos en 77 mesas de votación y 31 locales en 30 distritos del país, en una jornada que marcó el inicio formal del camino hacia los comicios generales del 2026. Los candidatos de todos los partidos, es decir, de los 37, lo vamos a mencionar más adelante en el informativo Willaricui. Y atención, Fiorella Molinelli y Álvaro Paz de la Barra serán candidatos presidenciales de sus respectivos partidos. Ambos personajes ganaron este domingo las elecciones internas en sus respectivas agrupaciones, Fuerza y Libertad y Fe en el Perú. La exministra Fiorella Molinelli y el exalcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, ganaron las elecciones internas de sus respectivos partidos, por lo que quedaron confirmados como los flamantes candidatos a la presidencia por sus respectivas agrupaciones para los comicios generales del próximo año. 7:18, APP sobre deuda de casi 20 millones de soles a César Acuña, su familiar y la Universidad César Vallejo. Dice, tenemos cuentas transparentes y claras. El partido Alianza para el Progreso debe casi 20 millones de soles a su fundador César Acuña, sus hijos y a la Universidad César Vallejo, según información de la OMPE, recogida en un reporte periodístico de Cuarto Poder. En un medio de comunicación, Luis Valdés, secretario general de la agrupación, indicó que la deuda está debidamente registrada. Y atención, cerca de 270.000 hectáreas se han visto afectadas por la minería ilegal, alerta el ministro del Ambiente. Para el ministro Miguel Espichán, la ampliación del Reinfo permitirá que los mineros puedan culminar su proceso de formalización. Sin embargo, esto no debe significar el aval a las actividades de minería ilegal. 7:19, Poder Judicial rechazó pedido de candidato presidencial Vladimir Cerrón para revocar prisión preventiva en su contra. Vladimir Cerrón es investigado por el presunto financiamiento ilegal de la campaña electoral de su partido político Perú Libre. El prófugo exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, asegura, afrontando bajo mandato de prisión preventiva por 24 meses la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto financiamiento ilegal de la campaña electoral de su partido Perú Libre. Y atención, un bebé de 11 meses murió tras ser atacado por 2 perros pitbull en San Juan del Lurigancho. Los perros que atacaron al menor fueron trasladados a la unidad canina de la Policía Nacional para las diligencias respectivas. Un bebé de 11 meses murió tras ser atacado la tarde de ayer por 2 perros de raza pitbull en su vivienda ubicada en el Jirón Las Begonias, en la urbanización San Hilarión, en San Juan del Lurigancho. El menor recibió mordeduras en la mandíbula por parte de los canes y pese a que fue trasladado de emergencia al hospital del distrito, los médicos no pudieron salvarle la vida.
7:20. María Teresa Cabrera fue elegida presidenta de la Junta Nacional de Justicia para el periodo 2026-2027. En un medio de comunicación en la Junta Nacional de Justicia confirmaron que la magistrada María Teresa Cabrera, vicepresidenta de dicha entidad, ahora la presidirá a partir del próximo año. Como vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia fue elegido Víctor Hugo Chanduví. Y atención, la Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva contra Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo. La Fiscalía también pidió la misma medida restrictiva contra otros 16 presuntos integrantes de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte. 7:20 a.m, amigos oyentes, 7:20 a.m. Titulares en el plano internacional, una mayor preparación de lo que se creía. Estados Unidos revisa planes de María Corina Machado para salida de Maduro, según Washington Post. Según este Post, el equipo opositor realizó un análisis detallado del ejército venezolano y concluyó que solo sería necesario una purga limitada, puesto que únicamente el 20% de los oficiales son irredimibles y el resto se muestra contrario a Maduro o son opositores. Y atención, China ejecuta a ex alto directivo de un banco estatal acusado de recibir más de $150 millones en sobornos. La sentencia determinó que entre 2014 y 2018, Bai Tianhui utilizó los cargos que ocupó para facilitar ventajas a empresas en adquisiciones de activos y operaciones de financiación. A cambio, recibió pagos y bienes cuyo valor superó los 1.108 millones de yuanes, que en equivalente son $156 millones, o sea, 134 millones de euros. Siete de la mañana con 22 minutos. Indonesia, al menos 20 muertos por incendio en edificio Yakarta. Entre los fallecidos hay 5 hombres y 15 mujeres, incluido una embarazada, informó la policía de Indonesia. Y atención, Japón activó alerta de tsunami por mega terremoto tras fuerte sismo que sacudió el norte del país. Al menos 33 personas resultaron heridas por el sismo de magnitud de 7.5 que golpeó en la noche del lunes el norte de Japón y que ha afectado este martes a varias líneas del tren de alta velocidad y obligado a suspender clases, entre el aviso por el riesgo del que se produzca un megaterremoto en los próximos días. 7:23, la información en el plano deportivo. Mucha atención, Paul Deportes llegó a España y fue recibido por la comunidad peruana. Gracias por el cariño, dijo. Cliver Guamán cumple su sueño de narrar el partido de la Champions League en el país europeo. Así es, en diciembre, es decir, Cliver Guamán, el joven narrador peruano conocido como Paul Deportes, por si acaso apurimeño de Andahuaylas, pisó suelo español en medio de una recepción inesperada en el aeropuerto de Madrid. Se convirtió en el escenario de un homenaje improvisado cuando decenas de compatriotas aguardaron su arribo para brindarle apoyo y celebrar el nuevo capítulo de su vida profesional. Estuvo en Radio Marca, ¿no? También. Saludó en quechua, yo resalto esa parte, su intención siempre de mostrar su idioma nativo. Y bueno, el chico definitivamente tiene mucho talento. Paul Deportes, Cliver Guamán. Bueno, bien por el muchacho, tiene mucho futuro por delante si se encamina y lo dirigen bien. Ojalá que así sea. Vamos con más titulares deportivos. Bueno, Jairo Vélez dejó Universitario Deportes y Universitario salió a decir: no tenemos mayor intención de contar con Jairo Vélez. Universitario confirmó la no continuidad del jugador ecuatoriano. Franco Velasco, administrador de Universitario, confirmó que Jairo Vélez no seguirá en el club para la próxima temporada. Y en conversación con los medios de comunicación en el aeropuerto Jorge Chávez, el dirigente indicó que el ecuatoriano no continuará más en la institución. Al parecer se va a Alianza Lima, se va al frente. Vamos a ver cómo le va
con el compadre a este jugador Jairo Vélez, que lo hizo bien en Universitario de Deportes. 7:25 en la Liga 1, amigos oyentes. Bueno, regresó. Dice, la magia está de regreso, así lo han titulado. La Liga 1 le dio la bienvenida a Cristian Cueva. Fue fichado por el Juan Pablo II y es, la nueva joyita que tiene este equipo y está ya listo para la Liga 1. Te apuesto, destacaron su retorno a nuestro país los periodistas deportivos. Bueno, y Alianza Lima otra vez a la fase 1. Sporting Cristal venció por penales en un partido de locura en Matute. Alianza ganaba 3-1, pero Martín Tábara fue el héroe con un hat-trick sobre el final para empatar en Matute, y en los penales Sergio Peña falló y Sporting Cristal avanza a las finales de playoffs de la Liga 1. Ahora se va a enfrentar al Cusco Fútbol Club, ¿no? Para ver quién alcanza un cupito por ahí. Malas noticias para el equipo blanquiazul, que no le está pasando nada bien. A todo mundo va a su casa a hacer lo que le da la gana en Matute, Le ganan, le campeonan, le dan vuelta. Pero bueno, Sporting Cristal jugará ahora ante Cusco Fútbol Club el 10 y 14 de diciembre por el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. 7:27 Sergio Peña pidió disculpas por el penal fallado ante Sporting Cristal y asegura que no se irá de Alianza hasta salir campeón. Así lo dijo. O sea que... ¿Eso cuándo va a ser? ¿Cuántos años va a jugar? Bueno, 7:27, vamos a una breve pausa y ya regresamos con el desarrollo del informativo Huillaricuy. No se vayan. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos. Es lo que estamos invirtiendo, nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020 y 2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfuy por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos en contacto con ustedes. La emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todas las llamadas, y siempre nos han atendido. Y felicitar, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia a todos los integrantes, a todos los que elaboran en esta radio. Y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta editora prestigiosa como es Radio Surfuy. Naste fomentación folclorista, costumbrista, región las comunidades altoandinas en Gunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos compartimenta desde Abancay un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes, que sigan adelante y que Radio Surfuy florezca más como nuestro Ica Surfuy. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyurqui recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tajo, el Tago Chalcobamba, y gracias a eso ya
Coyurqui percibe, ¿no?, una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no?, que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyurqui, ¿no?, y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. De la mañana con 31 minutos. Mientras hay en la tierra un niño feliz, mientras hay una aldea para compartir, mientras hay unas manos que trabajen en paz, mientras brille una estrella, habrá Navidad. 7:32. Estamos a tan solo 16 días de recibir Navidad. Y bueno, la magia de la Navidad también ya se hace presente en nuestra estación radial, siempre con este mensaje de la paz, la tranquilidad y el compartir. A ver si algún oyente se anima a mandar un mensaje navideño, ¿no? Ahí a través del Facebook de la radio, el WhatsApp también, 974-782420, para poderlo leer acá al aire. Un mensaje navideño que quiera mandar quizá a todo el distrito, a la provincia o a alguien en especial. Perfecto. Vamos a estar atentos al WhatsApp de la radio, el 974-782420. Amigos oyentes, vamos rápidamente de lleno al desarrollo de nuestras notas informativas. Hace poco se ha desarrollado, para ser exacto, el 6 de diciembre, el examen de admisión primera oportunidad a la primera casa de estudios de la región sur del país. Nos referimos a la Tricentenaria Universidad San Antonio Abad del Cusco. En este proceso de admisión primera oportunidad, pues bueno, han participado en total más de 9,000 estudiantes de instituciones educativas de la región, lógicamente del Cusco y también de otras regiones. Y de nuestra provincia de Cotabambas también hubo una cantidad muy interesante de participantes en este proceso de admisión. Y lo que destaco, Gonzalo, es el hecho de que varios ingresaron a esta casa de estudios y son estudiantes de nuestra provincia de Cotabambas. Y hay un hecho muy interesante también. En el primer lugar, uno de los ingresantes a Medicina Humana es un estudiante del distrito de Chalhuahuacho. Y bueno, eso nos da muestra, nos da idea fundamentalmente de que efectivamente, amigos oyentes, existe el talento en la provincia de Cotabambas. Vamos a ampliar esta información. Ya estamos en comunicación telefónica con el maestro Percy Choquehuanca de la institución educativa secundaria Rabí Olán. Así se llama la institución educativa que funciona en el distrito de Chalhuahuacho. Lo repito, se llama Rabí Olán. Maestro Percy, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Buen día, Javier, muchas gracias, ¿no?, por permitirme este espacio que me brinda Radio Surfui. Primeramente saludar a los padres de familia de la institución educativa Rabí Olán y enseguida, ¿no?, a toda la población cotabambina y apulimeña. Quien les hable es Percy Choquehuanca Choquenaira, coordinador académico y a la vez, ¿no?, promotor de la institución educativa Rabí Olán del distrito de Chalhuahuacho. Bueno, maestro,
para iniciar esta conversación sería muy interesante que nos cuente un poquito de la trayectoria de la institución educativa Rabí Olán, una institución que no estaba muy mapeado en el tema educativo, que entiendo que tiene pocos años de funcionamiento en el distrito de Chalhuahuacho, pero que va logrando resultados positivos en relación a ingresantes a universidades en la región sur del país. Bueno, para comentarle, ¿no?, el funcionamiento más que todo de la institución educativa, nosotros este año es nuestro segundo año. El año pasado ya tuvimos ingresantes, ¿no?, en este caso a las diferentes carreras profesionales. Por ejemplo, tuvimos 2 estudiantes a Ingeniería Civil, uno a Economía, ¿no?, y demás carreras, que en total, en promedio hemos tenido más o menos alrededor de 20 estudiantes ingresantes a la universidad, en este caso por diferentes modalidades, ¿no? En esta oportunidad, quizás, ¿no?, nuestra institución educativa en su segundo año de funcionamiento tiene ingresantes a las diferentes universidades del Perú. El día sábado, 6 de diciembre de 2025, se desarrolló el examen de primera oportunidad en la primera casa de estudios de la ciudad de Cusco, que es la tricentenaria Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, en donde tenemos 5 estudiantes que lograron esta vez ingresar a la universidad, tales como Núñez Huica Genalustria Milet, a la carrera profesional de contabilidad, también Alcaba Andrade Viquilati, a la carrera profesional de filosofía, a Fernández Escudero Daniel Brian, a la carrera profesional de zootecnia, a Morales Ruiz Mateo, a la carrera profesional de ingeniería química, y a Palomino Apaza Camila Estefani, a la carrera profesional de educación primaria. También, Javier, recordarles que postularon más de 9,000 estudiantes a dicho examen de admisión, y para nosotros el resultado es muy alentador, ¿no? ¿Por qué? Porque también tenemos ingresantes, en este caso, felicitarle también a la estudiante Rojas Portugal Milagros Esperanza, quien ha ingresado a la carrera profesional de farmacia y bioquímica, no por vía CEPRU ordinario 2025-1. Cabe aclarar que ya tenemos hasta la actualidad estudiantes de 5º año de secundaria, ¿no es cierto?, quienes ya son estudiantes universitarios, futuros profesionales chalhuachinos, y que a quienes les deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa. Bueno, ya tendríamos, ¿no?, 6 estudiantes de 5º año de secundaria en este año 2025 que ya son estudiantes universitarios, Javier. Perfecto, profesor, y es una muestra también del trabajo que se viene desarrollando en la institución educativa secundaria Rabí Olán, y de seguro que, bueno, este proceso de admisión también está marcando hito en lo que viene a ser la cantidad de ingresantes en nuestra provincia de Cotabambas y fundamentalmente estudiantes del distrito de Chalhuahuacho. Así es, ¿no? Ya hay varios profesionales, ¿no?, desde que nosotros hemos apostado por, en este caso, cambiar, ¿no?, lo que decían antes, que nadie ingresaba, pero esta vez yo pienso que hay talentos, ¿no? Talentos chalhuachinos, talentos cotabambinos, porque también tenemos estudiantes de otros distritos que realmente muestran, ¿no?, esa competitividad, que desde Chalhuahuacho a la universidad sí se puede. No solo es necesario irnos a Cusco, Arequipa, Lima, sino nosotros estamos demostrando, en este caso, esa competitividad, ¿no?, desde Chalhuahuacho a la universidad. ¿Por qué? Porque también tenemos estudiantes, ¿no es cierto?, que están postulando al examen, en este caso ordinario, CEPRO ordinario 2025-2, que tenemos sorpresas que pueden postular, ¿no es cierto?, desde primer año de secundaria, segundo año, tercer año, cuarto año y quinto año de secundaria. El año pasado tuvimos 2 ingresantes, ¿no es cierto?, con solo segundo año de secundaria. En este año están postulando más de 40 estudiantes, ¿no?, del colegio Rabí Olán,
Dentro de ellos, yo pienso que tengo que destacar, por ejemplo, una de nuestras niñas, solo con tercer año de secundaria, ya va a acceder a la carrera que quiere, ¿no es cierto?, convirtiéndose universitaria a su corta edad, ¿no? Ya una señorita estudiante, incluso ya ingresó el año pasado y este año es su segunda vez que va a ingresar a la universidad, y bueno, el cuarto y quinto año no tendrá que esperar sus estudios para poder iniciar, ¿no?, acabando su colegio. Correcto, profesor. Bueno, felicitaciones por este logro. Profesor, tal vez nos puede indicar para los que no conocemos dónde queda la institución educativa aquí en Chalhuahuacho, ¿no? Para las personas que no conocen, cuéntenos un poco más sobre la institución. La institución educativa queda en barrio Huichaipampa, zona B, no a la salida, en este caso a Bancay. Ahí estamos ubicados, detrás de la cancha El Golazo, ¿no? Que también, ¿no?, invitarles a toda la población cotabambina a nuestro ciclo verano 2026, que estará empezando el 5 y 12 de enero de 2025. Empezaremos este ciclo, ¿no?, albergando, como siempre, a todos los estudiantes de las diferentes provincias, no, ¿por qué no decir de nuestra región de Apurímac? ¿Sí? Entonces, invitarles también a ellos y también invitarles a los mejores estudiantes, en este caso de las demás instituciones educativas, que talento lo tenemos, solo tenemos que tratar de apoyar a esos estudiantes, y si por A o B hay chicos que realmente no tienen esa predisposición de ingresar a la universidad, siendo o demostrando los mejores alumnos de su colegio, que vengan por favor y nosotros vamos a darle, no, los descuentos o las becas necesarias. Correcto, profesor. Bueno, felicitaciones para usted. Hágale extensiva también estas felicitaciones para los estudiantes que han alcanzado cupo en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Son un orgullo, sin duda alguna, para nuestro distrito de Chalhuahuacho y también para nuestra provincia de Cotabambas. Y así como ellos, esperemos que para el año 2026 muchos más alumnos de nuestro distrito pues sigan ese ejemplo y puedan optar por una vacante en esta prestigiosa casa de estudios como es la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Profesor, le agradecemos por este enlace. Seguramente vamos a estar más adelante en contacto con usted. Muchas gracias por este espacio. Yo sé que todavía el colegio no es conocido, pero invitarle, ¿no?, a los papás que realmente no puedan confiar en nuestra institución educativa. Recuerda que este año hemos tenido ni siquiera 20 estudiantes de promoción, son alrededor de 15 estudiantes, y nosotros ya tenemos hasta el momento 6 ingresantes a la universidad. Todavía nos queda lo que es, ¿no es cierto?, examen de dirimencia. Estoy muy seguro que también vamos a tener ingresantes, y más o menos este año estamos cerrando por lo menos con 10 ingresantes a la primera casa de estudios de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Cabe indicar también, ¿no?, que nuestra institución educativa también promueve, ¿no es cierto?, lo que es ingreso a beca 18. En ese entender, hay jóvenes que tienen, en este caso, oportunidades, pero no tienen recursos económicos, y lo ideal es que se preparen, porque hoy en día es todo examen, ¿no? Por ejemplo, para beca 18 hay un examen, en este caso nacional, que se da. Cabe indicar, el año pasado nosotros hemos tenido más de 5 ingresantes a beca 18 también, han accedido, que actualmente cursan sus estudios universitarios, ¿no? Más que todo en la San Antonio Abad del Cusco, y perciben una pensión económica que en este caso lo brinda el gobierno nacional, y por ello hay que invitar o hacer conocer desde este medio que los papás, por ejemplo, de las comunidades campesinas de Chalhuahuacho, no tienen muchos recursos, pero podrían estudiar o podrían acceder sus hijos, que realmente es muy, muy beneficioso para ellos, ¿no? Porque la universidad les sale gratuito, incluso les da, ¿no?, una mensualidad en un promedio de más de 1,000 soles,
su computadora, todo eso. Entonces, ojalá que los papás, ¿no es cierto?, confíen en nuestra institución, y nosotros estamos totalmente para poder ayudarlos, asesorarlos a los papás que realmente quieren que sus hijos lleguen a obtener o finalmente a acceder a beca 18. Perfecto, maestro Pérez, y le agradecemos su participación y la posibilidad de participar en nuestro medio de comunicación. En la parte final, por favor, reitere la relación de ingresantes a la UNSAC de su institución educativa, y con ello también el saludo para todos los padres de familia. Bueno, felicitar en primer lugar a todos los papás, no solo de la institución Rabí Olam. He visto que también hay ingresantes de otros distritos, y felicitar a cada uno de los padres de familia que incluso apuestan, ¿no?, muchos papás llevar a las ciudades, y también hay logros, ¿no es cierto?, que se ha dado en este examen de admisión. Si contamos, ¿no?, todos los cotabambinos, creo que hay cantidad de estudiantes que lograron su ingreso, no solo de la institución educativa Rabí Olam, sino también de otras instituciones, y de verdad me siento muy orgulloso de tener, más que todo, ¿no?, de que los papás confíen en nuestro labor educativo. Y una vez más reitero, ¿no?, la relación de estudiantes que ya ingresaron de nuestra institución educativa. Tenemos a Núñez Huica, Genaluz y a Milet a la carrera profesional de contabilidad. También tenemos a Alcaba Andrade Vicky Ladi a la carrera profesional de filosofía, a Fernández Escudero Daniel Brian a la carrera profesional de zootecnia, Morales Ruiz Mateo a la carrera profesional de ingeniería química, a Palomino Apaza Camila Estefani a la carrera profesional de educación, y también a Rojas Portugal Milagros Esperanza a la carrera profesional de farmacia y bioquímica, quienes son estudiantes ya universitarios cursando el quinto año de secundaria, mi estimado Javier. Perfecto. Maestro Percy, le agradecemos, y éxitos también en las actividades que ustedes tienen programados y en los próximos procesos de examen de admisión. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. 7 de la mañana con 48 minutos. Tenemos acá la lista de ingresantes a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, y es necesario mencionar en esta oportunidad a nuestros orgullos cotabambinos que han alcanzado un cupo, una vacante, un espacio ahí en la universidad. Por ejemplo, estamos hablando de Mateo Morales Ruiz, de la institución educativa Rabí Olam, maestro eternos. Él es de Cotabambas y ha ingresado a la Escuela Profesional de Ingeniería Química. También, por su parte, tenemos el ingreso, atención, de Lobón Chalco Jairo Yoyo del SEMA Mala de Cotabambas, también, que ha ingresado a la Escuela Profesional de Agronomía. Felicitaciones para él y para sus padres. También tenemos a Camila Estefani Palomino Apaza de la Escuela Rabí Olam, maestro eterno de Cotabambas, también ha ingresado a la Escuela Profesional de Educación Primaria, un cupo también para nuestra provincia de Cotabambas, al igual que Vicky Lady Alcagua Andrade de Rabí Olam, maestro eterno de Cotabambas, ingresó a la Escuela Profesional de Filosofía. ¿Quién tenemos más por aquí? A Daniel Brian Fernández Escudero de Rabí Olam, maestro eterno de Cotabambas, que ingresó a la Escuela Profesional de Zootecnia. Tenemos también por aquí un ingresante más de Cotabambas, vamos a ver. Sí, tenemos de la institución educativa Tupac Amaru II de la provincia de Cotabambas, Richard Puma Wilca, ingresó a la Escuela Profesional de Educación Secundaria, especialidad Ciencias Naturales. Y tenemos el último por aquí, Jenna Luz Yamilet Núñez Wilca, de también la Escuela Rabí Olam, que se ha llevado, creo, todos los cupos,
de la provincia de Cotabambas que ha ingresado a la Escuela Profesional de Contabilidad. Felicitaciones para todos ellos, orgullos cotabambinos para todos nosotros. Más de 9.000 postulantes, amigos oyentes, y uno de los primeros lugares, y es del distrito de Chalhuahuacho, ingresante a la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, corresponde a Ángel André Lincoln Ambicho Llanca. A su señor padre, a su señora madre, a sus familiares, al propio joven, felicitaciones porque ha ingresado a Medicina Humana con la nota de 19,300 puntos. Nada es imposible en el mundo si no se atreve a escalar a las alturas, lógicamente. Y bueno, desde nuestro medio de comunicación hacemos llegar el saludo a su señor padre, a su señora madre, y si por ahí alguien tiene el contacto del joven, hablamos de Ángel André Ambicho Llanca. Sería muy interesante que nos puedan compartir para conversar también con él, o quizás alguien tiene el número de su señor padre, de su señora madre, también nos puedan compartir a nuestro medio de comunicación y también poder conversar con ellos porque seguramente están muy felices y tenemos que hacer el reconocimiento público a este joven que también es ingresante a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. 7:51, amigos oyentes, nos trasladamos hasta el distrito de Coyurqui. Richard Valencia en la comunicación telefónica. Profesor Richard, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Muy buenos días, señor Javier, muy buenos días, señor Gonzalo. A través de su noticiero hago llegar también mi saludo fraterno a todos los oyentes de la provincia de Cotabambas y hasta donde llegue el noticiero Radio Surfui a través de radio del programa Huillaricui. A estas horas de la mañana también nosotros a nivel de Coyurqui venimos enlazando este noticiero que nos pone al día de todos los acontecimientos que se suscita pues a nivel nacional y en nuestra provincia de Cotabambas. De primera intención también quiero sumarme a la alegría, a las felicitaciones de un andahuaylino, un apurimeño. Paul Deportes estará también pues ya transmitiendo este encuentro deportivo allá desde España, y para nosotros los apurimeños creo que es una alegría y contar con un niño que tiene este sueño tan importante en el tema deportivo. Alegría para Apurímac, y también, cómo no felicitar públicamente lo que rato antes decían ustedes, al niño o al joven que ha ingresado desde Chalhuahuacho en la carrera de medicina. Desde acá también hacemos llegar nuestro saludo fraterno, el mejor éxito, y creo tiene para más, y seguramente también invocar a todos los colegios, a todos los estudiantes, prepararse mucho más, y nuestro saludo. Lo propio también hago llegar nuestro saludo al joven de apellido Puma, que también no ha ingresado del colegio secundario de Sorco a esta tricentenaria Universidad San Antonio de Abad Cusco por el distrito de Coyurqui, ¿no? Que también para Coyurqui es una gran alegría, y también para la academia preuniversitaria que viene dirigiendo desde la municipalidad distrital de Coyurqui, a quien hago llegar también a todos los familiares, a todos los papás desde Sorco, que seguramente están escuchando a estas horas de la mañana. Muy importante, amigo Javier. Por otra parte, quiero también aprovechar los micrófonos de Radio Surfui para saludar a mis hermanos de Chuyullo, que el día de ayer estuvieron de fiesta patronal, una fiesta costumbrista acá en Coyurqui, Chuyullo. No hubo cargonte, pero la comunidad organizada hizo la fiesta como debe ser, ¿no? También lo propio, hacemos llegar nuestro saludo a todos los hermanos de Cotabambas que también están de fiesta patronal, una bonita fiesta tradicional, y el día de hoy estará culminando con una bonita tarde de toros en el distrito de Cotabambas. Hacemos llegar nuestro saludo al Cargonte, a la familia Truenque, por supuesto también por intermedio de su papá, el señor alcalde, ¿no? Su hijo está de cargo. Hago llegar también nuestro saludo desde Coyurqui, desde Radio Guaira, Radio Surfui, a todos los hermanos fieles devotos de la Mamacha Inmaculada Concepción de Cotabambas, nuestro saludo, nuestra gratitud. Amigos de Radio Surfui, la comunidad, el distrito de Mariscal Gamarra está de aniversario este jueves 11, cumple 83 años de creación política
el día de ayer inauguraron una bonita pista hípica allá en Gamarra, en la capital, donde hay participación masiva de muchos aficionados a la hípica, entre ellos grauinos, santabaminos, cotabaminos, coyurquinos, que están en la carrera de caballos. Hoy culmina esta gran carrera de caballos, mañana tenemos Copa Municipal, la gran final, la serenata, y por supuesto también el día central y la gran corrida de toros. Este llamado, esta invitación lo hace el señor alcalde Juan Oyola Zamata, cuerpo de regidores. Este 20 tenemos la segunda audiencia pública de parte de la Municipalidad Distrital de Coyurqui, a quienes también invitamos a todas las autoridades público presentes a ser parte de esta rendición de cuentas en nuestro distrito de Coyurqui a partir de las 9 de la mañana en el Gras Sintético. Amigos de Radio Surfui, finalmente el magisterio de Cotabambas entre Coyurqui, Chalhuacho y otros distritos vienen realizando una pasantía a la ciudad de Moquegua, Tacna. Por supuesto, el esfuerzo en este caso de Coyurqui por parte de la Municipalidad Distrital de Coyurqui y también la minera Las Bambas. Hay casi 40 docentes, entre más, que están pues en una pasantía en la ciudad de Arequipa, Moquegua, Tacna, lugares tan referentes que se tiene en tema educativo. Esto sería un resumen, amigo Javier, amigo Gonzalo, a través de Radio Guaira, desde el sitio de Coyurqui. Perfecto, profesor Richard, le agradecemos. ¿Cómo amaneció el distrito de Coyurqui el día de hoy? Entiendo que prácticamente en toda la región sur del país no hay precipitación pluvial. Sí, en efecto, preocupante nuestra situación. Hace 2 o 3 días la calor ha sido muy intensa, insoportable. Se sigue viviendo la misma intención, un poquito nublado, pero no hay indicios de lluvia. Preocupante para la agricultura, preocupante para nuestros hermanos que trabajan en la parte, en este caso, en la parte baja de Coyurqui, Facu, Cuichi y Vilcaro, Manasqui, la misma población. Y por supuesto también tenemos el miedo de que pueda caer helada, en este caso para la parte alta, afectando el sembrío papal. Perfecto. Profesor Richard, en la parte final el saludo para usted, porque el día de ayer se ha conmemorado una fecha muy interesante, muy importante, Día del Locutor, y lógicamente para todas las personas que trabajan en Radio Guaira también, hágale extensivo este saludo y también el saludo extensivo a través de nuestro medio de comunicación a todas las otras estaciones radiales que también tienen locutores en esta fecha importante. Día del Locutor. Muchas gracias, señor Javier. Agradecerles a ustedes también que vienen difundiendo y por supuesto al equipo de periodistas de Radio Surfo, y gracias también por este espacio que se da a todos los locutores que siempre estamos de repente también tratando de hacer un mensaje a través de los diferentes medios como Radio Guaira, y gracias también a ustedes. Va a haber un momento de compartir experiencias el día 11. Muchas gracias por la invitación a Radio Surfo y a la minera Las Bambas. Muchas gracias a ustedes, señor Javier. Estaremos en contacto en cualquier momento, y nuestro saludo a los hermanos gamarrinos. 83 años de creación política, el hermano distrito de Mariscal Gamarra, este 11 de diciembre. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ti, Richard. Muy buenos días. Gracias Gonzalo. Nos vemos, profesor. Buen día. Siete de la mañana con 59 minutos, amigos oyentes, mucha atención. En el plano nacional hay importante información. Se han llevado ya las elecciones y a esta altura, las primarias, y a esta altura ya conocemos a todos los candidatos, amigos oyentes. Es una de las casi últimas publicaciones, Gonzalo, por si acaso. Y esta publicación está en nuestra página, en nuestra fanpage. Y bueno, ¿quiénes son los partidos? Son 37 organizaciones políticas, dentro de ellos 34 partidos políticos y 3 alianzas electorales. Dentro de las alianzas electorales, escuche bien, está Alianza Fuerza y Libertad. ¿Quién va a ser el candidato presidencial? Fiorella Molinelli. ¿Se acuerdan, no? De Fiorella Molinelli. Alianza Venceremos de Ronald Atencio.
y Alianza Unidad Nacional con Roberto Quiabra, el actual congresista, sí, Roberto Quiabra, que actualmente ha ganado las primarias y ya es candidato a la presidencia de la República. Luego continúa los 34 partidos. Bueno, Gonzalo, va a tener usted la tarea de mencionar a los 34 partidos y sus respectivos candidatos. Bueno, la lista es bastante larga. Tenemos el partido Fe en el Perú, representado por Álvaro Paz de la Barra. Tenemos el Partido Patriótico del Perú, por Herbert Kaller. Tenemos el partido Sí Creo, por Carlos Spa. Partido Un Camino Diferente, Rosario Fernández. Partido Primero la Gente, Marisol Pérez Tello. Tenemos también el partido Alianza para el Progreso, que está el señor César Acuña. Partido Cívico Obras, por Ricardo Belmont. El Partido de los Trabajadores y Emprendedores, representado por Napoleón Becerra. El Partido Morado, representado por Mesías Guevara. También tenemos el Partido Demócrata Verde, por Alex González. Tenemos el Partido Fuerza Popular, por la señora Keiko Fujimori. El Partido Avanza País, por José Williams. Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto. Partido Demócrata Unido Perú, representado por Charly Carrasco. El Partido Democrático Federal, representado por Armando Macé. También tenemos el Partido Cooperación Popular, por el señor Johnny Lescano. Bueno, hay algunos conocidos, ¿ah? Tenemos el Partido Integridad Democrática, representado por Wolfgang Grosso. También tenemos el Partido Perú Moderno, por Carlos Jaico. El Partido Ahora Nación, por el ex rector de la UNI, el señor Alfonso López Chau. Tenemos el Partido Juntos por el Perú, representado por Roberto Sánchez. El Partido Libertad Popular, representado por Rafael Belaunde. Tenemos, oiga bien, el Partido Somos Perú, representado en este caso por el señor George Forsyth, que sería su segunda candidatura. También otro conocido, el señor Fernando Olivera, por el Partido Frente de la Esperanza 2021, el Partido País para Todos, por el señor Carlos Álvarez, el Partido Perú Libre, por el señor Vladimir Cerrón. ¿Cómo va a ser eso? El Partido Perú Acción, por el señor Francisco Díaz Canseco, el Partido Perú Primero, por Mario Vizcarra, el Partido Principio, por Walter Chirinos, Partido Podemos Perú, por José Luna Gálvez, el Partido Acción Popular, por Alfredo Barrenechea, Partido Salvemos al Perú. Bueno, está aún por definir entre Antonio Ortiz o Mariano González, y el Partido Progresemos, por Paul Davis Jaime Blanco, y también el Partido PIN, por Walter Chirinos Purizaga. Elección vía aliados, tenemos al Partido de Renovación Popular del señor Rafael López Aliaga y el Partido Aprista Peruano, por el señor Enrique Valderrama. Como habrá visto usted, es larga, es extensa la lista de candidatos para la presidencia de la República. Bueno, por ejemplo, del PRI, ¿usted conocía a Walter Chirinos? No sé si lo conocía. Progresemos, Paul Davis. Salvemos al Perú, Antonio Ortiz. En este partido de Salvemos Perú, ojo, en las primarias hubo empate, y van a tener que definir quién va a ser el candidato, si es Antonio Ortiz o Mariano González. ¿Cómo se hace? Se tiene que hacer de la siguiente manera. Puede ser así, llegamos a este punto, puede ser con balota, es decir, 2 papelitos y que saque, digamos, el que va a ganar, ese es el candidato. Puede ser a la moneda. Pueden jugar Jankenpo también, todo es válido, pero en este caso, al ser un empate y ya no haber otra segunda etapa donde todavía se pueda hacer un nuevo proceso, digamos, electoral, en este caso, estos candidatos van a tener que, yo presumo, lanzar la moneda y de esa forma uno de ellos representar a este partido político. Lo que sí llama la atención es que está ahí también el señor Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia. En estas elecciones primarias ha sido ganador y es candidato presidencial de Perú Primero. Mil disculpas, me estoy equivocando, de Perú Libre, porque de Perú Primero está Mario Vizcarra en representación prácticamente de su hermano, ¿no? Martín Vizcarra. Y bueno, ahí están los nombres: Jorge Nieto, está Armando Macé, está Johnny Lescano, Carlos Jaico, Alfonso López Chau,
que cobra fuerte para que seas candidato dentro de su partido, si quieres ser senador o diputado. 8 de la mañana con 5 minutos en el informativo Huillaricui. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho de la mañana con 5 minutos en la cabina número 3. Ya está lista Zulema López con los principales diarios de nuestro país. Y me dice que algunos, por ser feriaditos, se han relajado y no han sacado su diario. Vamos a ver qué diarios. ¿Cómo le estará pasando también Zulema, no? En su feriado. Supongo, ¿no? Quizás desde la playa. Quizá, ¿no? Claro, ¿no? Desde Cancún. Cancún puede ser, desde ¿no? Cancún. Yo creo que sí. O desde el Rico Ate también. También puede ser. Desde la playa, estacionamiento. Zulema López, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. Exacto, desde la playa de estacionamiento, aquí. Feriado, no se siente tan feriado, la verdad. Nosotros continuamos trabajando. Estas son las principales portadas que tenemos el día de hoy. Y sí, pues algunos diarios como que se han relajado y aún han puesto la información del día. Hoy, martes 9 de diciembre del 2025, estas son las principales portadas que tenemos de los diarios. El diario El Comercio nos tiene en su portada el tema del día, José Gerí. Gerí anuncia que en enero se creará entidad que sustituirá al INPE. Presidente dijo que creación de la superintendencia será una de las primeras medidas tras recibir facultades para legislar en seguridad. Expertos señalan que más de una modificación de nombre se requieren acciones concretas contra la corrupción y de la infraestructura. Este es el tema del día, la justificación de la continuidad del jefe del organismo del INPE. Entre otras noticias, entre otras portadas, en el diario del Comercio, en 2 semanas vence el plazo para la inscripción de los candidatos, esto referido a las elecciones generales 2026. Y 6 presos políticos del chavismo han muerto desde fraude electoral del 2024. Vamos también con otras portadas. 8 y 7 de la mañana tenemos el diario La República, quien nos tiene el día de hoy en su portada. 25 congresistas investigados por Delia Espinosa votaron por su inhabilitación. Por ética debieron abstenerse. Las bancadas con mayor número de legisladores bajo escrutinio fiscal son Alianza para el Progreso con 5 congresistas, Perú Libre con 4 congresistas y Acción Popular con 3 congresistas, aunque también aparecen nombres de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Honor y Democracia, Somos Perú, Podemos Perú y Juntos por el Perú. Entre otras noticias, en el diario La República, en la sección de internacionales con respecto al cine, Globos de Oro 2026, Brasil logra 3 nominaciones. Y en cuanto al deporte, Alianza Lima, Argentino Guedes sería el nuevo director técnico y Barcos se va del club. Vamos con más portadas. Tenemos el diario El Correo, quien nos tiene el día de hoy en su portada. En APP, en Alianza para el Progreso, el ojo de la tormenta, partido de César Acuña bajo la lupa por millonarios préstamos. Alianza para el Progreso debe casi 20 millones de soles a su líder, a los hijos de su fundador y hasta la Universidad César Vallejo. Millonarias deudas le permiten a Alianza para el Progreso financiar sus actividades proselitistas sin superar los topes legales para los aportes privados. Entre otras noticias, en la portada del diario El Correo, en la sección de política, Gerí minimiza eventual asilo en México de Betsy Chávez. Y candidato de Salvemos al Perú se definirá en un sorteo. Vamos con más noticias, vamos con más portadas. Tenemos el diario Expreso, hoy martes 9 de diciembre del 2025, quien nos tiene en su portada: se acabó la persecución. Jurista afirma que Tribunal Constitucional cerró un capítulo histórico.
Efectivos que lucharon contra el terrorismo ya no enfrentarán la retroactividad. Cuestiona fiscales y jueces que avasallaron derechos de esas personas y respalda la inhabilitación de Delia Espinosa por el Congreso. Tilde de manotazos llegado las peleas del Ministerio Público. 8:10 de la mañana, vamos con más portadas. Tenemos el diario oficial del Bicentenario, el diario El Peruano. Hoy martes 9 de diciembre del 2025 nos tiene en su portada: presupuesto 2026 atenderá demandas sociales esenciales. El Ministerio de Economía y Finanzas subraya objetivo para el próximo año. El 44% de los recursos estará orientado a los sectores que brindan servicios primordiales, destaca el sector. Priorizaron, reafirma el compromiso del gobierno con la reducción de brechas y la mejora de calidad de vida en el país. Más personas recuperan la visión. Alrededor de 500 pacientes recuperan la visión en el marco de la campaña del Ministerio de Salud Cataratón de la Esperanza, que se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Oftalmología, mediante el cual se busca reducir la lista de espera de la cirugía contra la catarata para pacientes mayores en Lima Metropolitana. El Ministerio de Salud, Luis Quirós, supervisó la maratón. Entre otras noticias, 8:11 de la mañana, el diario El Peruano nos tiene también el día de hoy en su portada, en la sección de economía: mineras evalúan nuevos proyectos. Esto de acuerdo a la inversión ejecutada, que llegará a los 5.100 millones de dólares. Y entre otras noticias internacionales del diario El Peruano, Machado lista para recibir el Nobel de la Paz. Vamos con más portadas. 8:11 de la mañana tenemos también la portada del diario El Trome, quien nos dice el día de hoy: taxista borracho era un demonio. Se tomó una caja de cervezas, quiso violar a pasajera y atropelló a obrera de limpieza en la avenida Arequipa. En las redes sociales piden que lo metan preso y no salga. Entre otras noticias, en la portada del diario El Trome, Cliver recibido como estrella en España. Paul Deportes está listo para narrar partido de la Champions. Vamos con otra portada. Tenemos también hoy martes 9 de diciembre del 2025, Perú 21, quien nos tiene en su portada: la FENATEP quiere meterse al Congreso con Podemos. El sindicato de maestros, que tiene nexo con el Movadef y que fue creado por Pedro Castillo, buscará entrar al Parlamento de la mano de José Luna Gálvez. Las coordinaciones están a cargo del congresista Edgar Tello, de la base de Lima. Entre otras noticias de Perú 21, María Corina Machado recibirá mañana el Nobel de la Paz en Oslo. Vamos con más diarios. Ahora vamos con los diarios de circulación regional. Tenemos el diario del Cusco, quien nos tiene el día de hoy en su portada: prohibirán ferias navideñas en calles del centro histórico. Funcionarios de Municipalidad del Cusco señalan que no se permitirá ocupar vías cercanas al Mercado San Pedro. Decisión es como medida de prevención ante emergencias que puedan producirse en arterias como Tres Cruces, Belén y otras. Habilitarán la calle Cascaparo, pero solo los días 24 y 25 de diciembre, para ubicar ordenadamente a los ambulantes. Entre otras noticias del diario del Cusco, Circuito Mágico del Agua deja en segundo lugar a Machu Picchu en visitantes. Atractivo turístico de Lima captó más de 1.800.000, mientras que la Maravilla del Mundo 1.170.000 visitantes en los primeros 9 meses del año. Es una más de las afectaciones al turismo en Cusco, en la ciudad inca, nos está costando caro. Entre otras noticias, Orquesta de los Riquis de Cusco se accidentaron retornando de Apurímac. Dejaron de existir cantante y músico y 3 resultaron heridos. Vamos con más portadas. Tenemos el diario El Pregón, el diario de Apurímac, que nos tiene en su portada:
Antabamba lucha por filial de universidad. La provincia de Antabamba viene realizando intensas gestiones para lograr la creación de una filial de la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas, proyecto considerado fundamentalmente para impulsar el desarrollo educativo y económico de esta zona altoandina. Con este objetivo, el alcalde provincial, junto a una comisión de autoridades locales, sostuvo una reunión con la congresista Elizabeth Taipe Coronado, a quien solicitaron su respaldo para viabilizar la iniciativa. Entre otras noticias del diario El Pregón, el diario de Apurímac, alegría para los vecinos. Municipalidad de Abancay anuncia mejoramiento de las avenidas David Samanés, Ocampo y Garcilaso. Estas han sido, compañeros, las principales portadas de los principales diarios, tanto de circulación nacional y regional. Volvemos el día de mañana con más información. Muy bien, Zulema, muchas gracias, que tengas buen día, nos vemos. Igualmente, compañero. 8 de la mañana con 16 minutos. En breve se viene la Catedral del Deporte, el señor William Guamán, al estilo de Pol Deporte, seguramente, ¿no? Muy bien, 8 de la mañana con 15 minutos. Ya ingresamos en comunicación telefónica con el profesor Aquiles Abarca. Profesor Aquiles, ¿cómo está usted? Buenos días. Adelante con el despacho. Muy buenos días, amigo Javier, amigo Hernán. Bueno, pues, a ver, muy breve nomás. Acá en Tamobamba, pues, como en toda nuestra provincia y otras provincias de Apurímac, parece que no tenemos lluvia, aguacero. Así que ya las cementerias están de nuevo, pues han empezado a secarse, a marchitar todo. Y acá en Tamobamba, amigo Javier, tenemos una creencia desde aquellos años ancestrales. Cuando no había lluvia, hay un socavón acá muy cerca al hospital. El cerro se llama Aputamuso. Al pie de Aputamuso hay un socavón hueco. La puerta es como, pareciera que interviniera ser humano, como la puerta de una iglesia, algo así similar, pero no es tan grande, corta nomás de unos 4 metros de altura, así nomás es. De ahí sale pues en tiempo de aguacero agua blanca como leche. Ya debajo del cerro de ese socavón se llama Huácar, y cuando no hay lluvia, no hay aguacero, entraban a sacar agua ahí adentro. Dice que hay una pequeña laguna, o también dice que empieza cuando hacen su ritual, pues no su alcance, todo en la puerta, afuera lo hacen su alcance, su pago, todo ello. Y bueno, pues entran una comisión de 10 personas, hasta más. Es como una chincana, se puede decir, largo es. Entonces entran con linternas, con lamparines antes, ¿no? Y bueno, pues este domingo que viene, hoy día somos ya martes, a las 3 de la tarde más o menos van a ir ahí a la puerta de Huácar, a hacer su ritual, pues a poner sus alcances, todo, y adentro van a entrar a sacar agua. Y esa agua que sacan van a llevar a diferentes manantiales que tenemos acá muy cerca a la población de Tamobamba. Allí lo dejan, no, es un ritual también. Y por la tarde, ya sabe, por la noche empieza a llover. Pareciera mentira, es una creencia desde aquellos tiempos que tenemos nosotros acá. Y ahora más que todo mi barrio Pampaña, ahí está pues ese lugar. Entonces la Junta Directiva, encabezada por el presidente, organiza y van a entrar este domingo a las 3 de la tarde. Es una costumbre muy bonito, tradicional se podría decir, amigo Javier. Así que sé muy bien que va a empezar a llover en la noche de la tarde o en la noche del día domingo, una vez que van a retornar de adentro del socavón y van a llevar esa agua, vuelvo a repetir, a los diferentes manantes que tenemos acá. Nada más haría mi comentario, Javicho, como también pues bueno, está de aniversario Mariscal Gamarra, antes Palpacache de nombre. Era pues integrante de la provincia Cotabambas, Guayati, Mariscal Gamarra,
como también Chuquibambilla mismo, ahora que es capital de la provincia de Grau. Bueno, antes su nombre es Chuquibamba, no Chuquibambilla. También era sexto distrito integrante a la provincia de Cotabambas. Y bueno, a su autoridad allá de Mariscal Gamarra, Palpacachi, mi saludo, y tengo muchos amigos, a esta familia Durán, a esta familia Sequeros, a esta familia Mesa, a esta familia Bosa. Hay muchos amigos que hemos tenido siempre, pues en nuestra juventud hemos andado por todo sitio y hemos adquirido amistades a ellos. Mis felicitaciones a sus autoridades, a sus vecinos, a la población por su aniversario, a Mariscal Gamarra desde Tamobamba. Mi saludo fraterno, pues de parte de Aquiles Abarca Peralta, desde la capital de nuestra provincia de Cotabambas, mi querido Javicho, muy amable. Buenos días. Perfecto, profesor Aquiles, muchas gracias, muy buenos días. 8 de la mañana con 20 minutos, mucha atención, comunicado. Institución Educativa Rabí Olán, hoy día es la charla de capacitación y matrícula para alumnos nuevos de ambos niveles, primaria y secundaria. Es el único día de reunión, se llevará a partir de las 8 de la mañana en el local de la institución. Aquellos padres de familia interesados en matricular a sus hijos a la Institución Educativa Rabí Olán, hoy es el día y la capacitación se desarrolla a partir de las 8 de la mañana. 8 de la mañana con 21 minutos en el informativo Huillarico, y vamos con los deportes. William Guamán, la Catedral del Deporte. William, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días, Javier. ¿Cómo están, amigos oyentes del informativo Huillarico? Bueno, siempre la recomendación hacer deporte en la mañana, aprovechando también actividades, por supuesto, que se desarrollan como el feriado, ¿no? Básicamente para nuestro público oyente que está en casa seguramente. Vamos con la información deportiva. Bueno, y sin duda se viene con lo que significa el resultado final que tuvo el Alianza Lima ante el Sporting Cristal, que ha generado todo un alboroto en la tienda blanquiazul, considerando que hace unos meses atrás habían ratificado a su técnico Pipo Gorosito, pero ahora lo sacaron prácticamente del cargo. Lo mismo pasa con algunos jugadores que están siendo cuestionados, algunos seguramente van a continuar, otros no. Todo un tema, un resultado adverso ha generado todo este sismo también en el cuadro del Alianza Lima. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo cierto es que el Sporting Cristal, amigos oyentes, ha ratificado su momento final ya en el campeonato, en el torneo, cuando ha tratado de remontar algunos resultados, y ahora tiene la posibilidad de jugar la fase de grupos, digamos, como segundo lugar con el Cusco FC. Precisamente el partido de ida de los play-offs de la fase 2 de la Liga 1 entre Sporting Cristal y el Cusco FC se va a jugar este miércoles 10 de diciembre, es decir, mañana, a las 8 de la noche en el Estadio Nacional. Bueno, un estadio que no está en buenas condiciones, ¿eh? Recordemos que jugó el Alianza y el Sporting Cristal en la fase previa, y el estadio no ofrecía las condiciones del caso para poder desarrollar fútbol, pero bueno, así se ha definido, y este partido entonces se juega a las 8 de la noche en el Estadio Nacional, partidazo por el primer encuentro de este play-off para el segundo lugar. Bueno, también la tienda dorada, en este caso como es el Cusco FC, ya ha publicado en sus redes sociales el partido de este miércoles primero ante el Sporting Cristal a las 8 de la noche, Cristal ante el Cusco FC. De la misma forma van a esperar, por supuesto, en casa, en el Estadio Garcilaso, el domingo 14 se juega el partido de vuelta a las 18 horas, es decir, 6 de la tarde o 6 de la tarde-noche, para poder apreciar este encuentro entre el Cusco FC y el Sporting Cristal. Por supuesto, estaremos ahí para ver este encuentro interesante que se va a dar para definir el segundo lugar de nuestro país, lo que significa también la participación en una Copa Libertadores de América y la inyección económica, que es fundamental para poder, por supuesto, seguir fichando jugadores o por ahí también mejorando en algunos aspectos, básicamente en estos equipos que están disputando esta fase de los play-offs de la Liga 1. Bien por el Cusco FC también, que hasta ayer, de acuerdo a las informaciones que nos alcanzaban y que podíamos apreciar, es que está intensificando sus entrenamientos incluso hasta las 6:30 de la tarde, ¿no? En Oropesa, bien preparándose sin duda para este encuentro. Bueno, la preparación es fundamental y ustedes lo saben, porque si uno no se prepara o no planifica un encuentro o una actividad que tiene, no lo va a desarrollar de la mejor manera. Entonces tiene que prepararse
sin duda el Cusco FC para enfrentar a un Sporting Cristal bastante duro, bastante motivado también luego de este último encuentro que tuvo ante el Alianza Lima. Bueno, otras informaciones también en el ámbito local, se viene con el fichaje ya oficial de Juan Pablo II al jugador Cristian Cueva, que ya se fue precisamente al club donde va a jugar el próximo año. Cristian Cueva ya puso su firma y va a ser el nuevo jugador del Juan Pablo II Collage, luego de competir, conseguir un título nacional, por ahí también estar en Ecuador. Cristian Cueva vuelve al fútbol nacional y en esta oportunidad al Juan Pablo II. Seguramente ya será uno de sus últimos clubes antes de su retirada, temprana todavía de Cristian Cueva, pero bueno, ya el nivel también no le está haciendo efecto, no para poder llegar a un equipo, digamos, un poco más de mayor performance, de repente que tenga torneo internacional, pero bueno, dice que el proyecto es interesante en el Juan Pablo II. Entonces vuelve el Aladino al fútbol nacional. Bueno, hablando de información de fútbol, básicamente, hoy también tenemos Champions, amigos oyentes. Hoy a partir de las 10 o 12:45 el Bayern enfrentará al Sporting Lisboa. El Atalanta también enfrentará al Chelsea hoy a las 3 de la tarde, este partido bastante atractivo. El Mónaco ante el Galatasaray, 3 de la tarde. Unión Saint también enfrentará al Marsella. El PSV ante el Atlético de Madrid, hoy a las 3 de la tarde. Y el partido, bueno, esperado, marquetero, digamos que tiene mayor aficionado y por supuesto gente que está siguiendo al Barcelona, enfrentará al Frankfurt. Buen partido, 3 de la tarde. Hoy entonces también el Inter ante el Liverpool, hoy a las 3 de la tarde. Partidazos por la Liga de Campeones como para poder apreciar este encuentro deportivo. Bueno, cambiando del plano de deportes, ya la última información deportiva con los bolivarianos. Jugó pues los bolivarianos básicamente bastante interesante en la etapa final el vóley en la categoría sub-20 o sub-19. Finalmente la presea de oro se la llevó Venezuela por buen accionar y ganó contundentemente a Perú en un partido bastante disputado para la medalla de oro. Segundo Perú, tercero en el cuadro medallero también en el vóley quedó la selección de Colombia, pero hay buen talento en cuanto, digamos, a menores para poder afrontar lo que viene, ¿no? Los panamericanos, los sudamericanos y por qué no unas olimpiadas. Hay buena madera para poder afrontar estos encuentros con jugadoras que están alzando en buen nivel y que juegan también la liga que se desarrolla en nuestro país. Así se cerró un capítulo más de los Juegos Bolivarianos en nuestro país, con algunos inconvenientes básicamente en temas de infraestructura. Eso se tiene que tomar atención y mucho cuidado. Se viene para el 2027 los Juegos Panamericanos, seguramente tendrán que ordenar la casa y ver cómo se desarrolla esta actividad que tiene bastante, por supuesto, presencia de medios de comunicación del ámbito nacional e internacional. El señor Ludeña, que ha sido directivo del Cienciano del Cusco, ahora está al mando del IPD, tendrá esa labor importantísima seguramente en los próximos meses para desarrollar adecuadamente los Juegos Panamericanos del 2027. Con ello le ponemos punto final a la información deportiva, colegas, amigos. Los invitamos a continuar ya el cierre del informativo Huillaricui y por supuesto Gonzalo y Javier vayan a degustar su suculento desayuno. Un gran abrazo, colegas, nos estamos viendo. Muchas gracias, William, hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana, un abrazo. Perfecto, muchísimas gracias, hasta el día de mañana. Llegamos a la parte final, amigos oyentes, que tengan una bonita mañana, siempre haciendo las cosas bien, por favor, y siempre encomendándose a Papá Dios. Que tengan una bonita mañana, cuídense, estamos regresando mañana en el informativo Huillaricui. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.